¿Qué tal? Les queremos dar la más cordial bienvenida al Foro de Historia Natural de la Enfermedad y Niveles de Prevención del virus de la hepatitis A. Como primer punto, el periodo prepatogénico, a cargo de Pérez Poncio, Kevin Edison y Charlotte Estrada Lanamos, su servidor. El agente. El virus de la hepatitis A, VHA, inicialmente es la destrucción de los hepatocitos por el efecto citopático del virus. Y el daño es consecuencia de la respuesta inmunológica de los antígenos. Hay distintas formas de transmisión del virus. Por ejemplo, comer alimentos preparados por una persona infectada con el VIH que haya ido al baño y no se haya lavado las manos correctamente, beber agua contaminada o comer algún alimento que haya sido lavado con agua contaminada también nos puede llevar a contraer el virus. Meternos a la boca un objeto o un dedo que haya tenido contacto con heces contaminadas y también tener contacto cercano, ya sea en relaciones sexuales o con alguien que esté infectado. La falta de sangre al hígado, el veneno, el uso excesivo del alcohol, tomar ciertos medicamentos y algún trastorno autoinmune también nos puede llevar a contraer hepatitis. Bueno, siguiendo con el tema, les voy a hablar sobre lo que es huésped, ambiente y estímulo. Para empezar, les voy a hablar sobre lo que es huésped. El huésped lo pueden poner los seres humanos. Generalmente se dan distintos tipos de personas, como por ejemplo, en personas mayores de 50 años. También la pueden contraer personas que no se hayan vacunado o también personas que se hayan infectado por error de la hepatitis A. La pueden contraer personas que han viajado a países en desarrollo, donde son más propensos a contraer este virus. Como bien sabemos, en la infancia es donde más se contraen infecciones. También la pueden contraer drogadictos, ya sea por medio de consumir drogas inyectables o no inyectables. La pueden contraer personas que estén viviendo o estén cuidando a una persona que esté infectada. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el ambiente. En el ambiente generalmente se inicia en países en desarrollo. En estos países es donde hay una mala higiene, donde es precaria o deficiente los servicios de salud, así como el acceso al agua, que es algo limitado. Podemos mencionar algunos países como África, como Asia, como América Central o del Sur, Europa del Este y algunas partes de Estados Unidos. También es muy frecuente en la mayoría de niños, la cual abarca un porcentaje del 90%. Las personas que han contraído esta enfermedad puede ser antes de los 10 años, sin presentar síntoma alguno en estos países que bien ya mencioné, donde los ingresos económicos son medianos o son bajos. Las epidemias son poco frecuentes, ya que en estos países hay niños mayores y personas adultas con altos índices de inmunización. Así que es poco probable que se produzca una epidemia en estos países. Ahora, por último, el estímulo. El estímulo se da por comer, beber o ingerir alimentos contaminados, también por consumir pequeñas cantidades de heces sin que nos demos cuenta. Así es, para continuar y hablar un poco de lo que sucede durante la enfermedad, el periodo patogénico, a cargo de Socorro Rodríguez, Jonathan Abinaldi y Bolaños y Fuentes, Guillermo Antonio. El periodo patogénico tiene subperiodos, los cuales son el periodo subclínico, el periodo de incubación y el periodo clínico. El periodo subclínico. La hepatitis A usualmente se encuentra en el sistema de 2 a 6 semanas antes de que aparezcan los síntomas.
Algunas personas infectadas con hepatitis A no tienen síntomas, incluyendo los niños menores de 6 años. El periodo de incubación. El periodo de incubación oscila entre 15 a 50 días hasta los 6 meses. El paciente está asintomático a pesar de la replicación activa por parte del virus. En esta fase, el paciente es fuente de transmisión del virus sin saberlo. Durante el periodo de incubación se presenta viremia al mismo tiempo que la excreción del virus por las heces. Se cree que el virus llega al intestino a través de la bilis. La viremia comienza a disminuir a medida que se desarrolla la hepatitis, pero la excreción del virus por la materia fecal permanece por 1 o 2 semanas más. El periodo clínico. La hepatitis A se puede dividir en 4 fases clínicas, las cuales son el periodo de incubación, que comprende el lapso de tiempo entre la exposición al virus y el primer día en que aparecen los síntomas o la ictericia, y la fase preictérica, la fase ictérica y la fase convaleciente. La fase preictérica, la cual es corta, que dura entre 5 a 7 días, se caracteriza por dolor en el epigastrio y astenia progresiva. Es rara la aparición de fiebre, pero sí se puede observar náuseas y en ocasiones vómito. Además, se puede acompañar de anorexia, malestar y mialgias. Otras manifestaciones menos frecuentes incluyen artralgias, tos y síntomas respiratorios, estreñimiento o diarrea y prurito. En los adultos se presentan signos y síntomas con mayor frecuencia que en los niños, y la gravedad y la mortalidad de la enfermedad aumenta con la edad. El 10% de los niños menores de 6 años muestran ictericia. Entre los niños más mayores y los adultos, la infección suele causar síntomas más graves con ictericia en más del 70% de los casos. A veces la hepatitis A puede recidivar, es decir, que una persona que acaba de recuperarse puede volver a caer enferma en un nuevo episodio agudo, aunque posteriormente se recupera. El daño. La hepatitis A no causa daño hepático a largo plazo, ni se convierte en crónica. El horizonte clínico. Puede sentirse como si se tuviera gripe, hinchazón, dolor de estómago, fatiga, debilidad muscular, náuseas y pérdida de apetito. En la clínica podemos observar que la orina se vuelve oscura, picazón o prurito, deposición de arcilla o palidismo, dolor abdominal especialmente del lado derecho. El paciente desarrolla ictericia progresiva, que en un importante número de pacientes viene acompañada de acolia y curiuria. Puede haber hepatomegalia leve y, aunque menos frecuente, esplenomegalia. El cuadro puede durar aproximadamente 12 semanas. En la resolución, a causa de ser una infección viral, se pueden usar hepatoprotectores para evitar que el hepatocito cause más daño, pero la enfermedad va a ser autolimitante, donde juega un papel muy importante la persona que tenga una dieta baja en grasas y que haga un buen reposo. En las complicaciones, en raras ocasiones, la hepatitis A puede causar pérdida repentina de la función hepática, sobre todo en adultos mayores o en personas con enfermedades hepáticas crónicas, pero no lleva a complicaciones a largo plazo, como podría dar la cirrosis, porque la infección dura muy poco tiempo. En algunos pacientes, especialmente mujeres jóvenes, la hepatitis aguda por el virus de la hepatitis puede desencadenar una hepatitis autoinmune. La enfermedad no presenta ningún tipo de cronicidad. Y en la muerte, la infección por el virus de la hepatitis A usualmente conduce a una enfermedad aguda y sin complicaciones. Es común que en los pacientes que son portadores pase desapercibida. Sin embargo, pueden presentarse complicaciones y desencadenarse una hepatitis fulminante que lleve a la muerte del paciente. Muchísimas gracias, compañeros. Para saber un poco de cómo prevenir la enfermedad, niveles de prevención, a cargo de López Mazariegos, Levani Montserrat y Tzulcua, Rocío, Andrea. Los niveles de prevención. En el nivel primario se encuentra lo que es la promoción de la salud. En esta enfermedad es de suma importancia la higiene. Por eso debemos recomendar que las personas se laven las manos frecuentemente con agua y jabón antes y después de ingerir alimentos, después de ir al baño y en el caso de tener bebés, después de cambiarse el pañal. Si vamos a consumir alimentos fuera de casa, deben ser en lugares higiénicos.
En el caso de los pescados, mariscos y carnes, deben consumirse únicamente bien cocidos. Y también las frutas y verduras deben ser desinfectadas. Al igual que el agua, solo debe consumirse hervida, clorada o embotellada. En la prevención específica es cuando hablamos de las inmunizaciones. La vacuna de la hepatitis A ayuda a prevenir la infección del virus. Por lo general se administra en 2 inyecciones. Se aplica una inyección inicial seguida de una inyección de refuerzo 6 meses después. Al cabo de haber recibido una sola dosis de la inyección, casi el 100% de las personas desarrollan niveles protectores de anticuerpos, incluso después de la exposición al virus. Esta vacuna se recomienda para los niños de 1 año o mayores que no recibieron la vacuna infantil, para los bebés de 6 a 11 meses que viajan internacionalmente, para las personas que estén en contacto directo con las personas que tienen hepatitis A, al igual que los que trabajan en los laboratorios, ya que pueden entrar en contacto con el virus. La vacuna se debe incluir en programas habituales de inmunizaciones, junto con las vacunas que se administran a los viajeros. Continuando con los niveles de prevención, pues es importante mencionar que las medidas de prevención secundaria se realizan durante el periodo patogénico de la enfermedad. En este periodo pues se realizan actividades como la detección, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. La detección no es más que la búsqueda intencionada de padecimientos sin que exista sintomatología. Normalmente la detección se realiza en personas sanas o aparentemente sanas. En el caso de la hepatitis A, pues es importante realizar la detección en personas que presentan factores de riesgo, como por ejemplo que se haya provocado un brote de hepatitis A en el lugar de residencia, o asimismo que hayan informado sobre la contaminación del agua potable con heces fecales. En el caso del diagnóstico temprano, el diagnóstico temprano en el caso de la hepatitis A es de suma importancia, ya que se trata de una enfermedad viral, lo cual un diagnóstico temprano pues puede contrarrestar la propagación del virus. En el diagnóstico temprano pues se deben realizar un examen clínico completo, así como exámenes del laboratorio, por ejemplo, exámenes de sangre o exámenes de orina. Para detectar si una persona está contaminada con el virus de la hepatitis A, se realizan pruebas en las cuales se detectan la presencia de anticuerpos IgM en la sangre, especialmente dirigidos contra el virus de la hepatitis A. También se realizan pruebas de cadena de la primasa con la retrotranscriptasa, también conocida por sus siglas como RT-PCR. Esta es una prueba que identifica el ARN del virus de la hepatitis A. En el caso de que las personas den positivo a esta prueba, pues se requiere un tratamiento. Es importante mencionar que aún no existe un tratamiento o un medicamento específico para tratar el virus de la hepatitis A. Sin embargo, los especialistas recomiendan que las personas afectadas por este virus realicen acciones como una dieta saludable libre de grasa y también una hidratación constante. En el caso de la prevención terciaria, estas medidas se realizan durante el periodo pospatogénico de la enfermedad. Para lograr la rehabilitación completa de la persona, pues se necesita que ella siga con las medidas recomendadas y asimismo pues visita a un médico constantemente. Es así como nosotros podemos aplicar los 3 niveles de prevención en el caso del virus de la hepatitis A. Bueno, podemos concluir que la hepatitis A es una enfermedad prevenible y darle solución a este problema está en nuestras manos. Es de vital importancia educar y vincular a la comunidad en el proceso de vigilancia de la salud pública para la detección y remisión de casos sospechosos. Es necesario la coordinación de la salud pública con instituciones educativas de nivel primario y preescolar para la identificación oportuna de casos de hepatitis A. También es necesaria la capacitación a manipuladores de alimentos en relación con el manejo higiénico de estos. Con eso concluimos nuestro foro. Muchísimas gracias.